Bueno, vamos con la segunda parte, o la parte 2. Vamos a hablar ahora de patologías del encéfalo accesibles por o visibles por ecografía transfrontalar. Podemos conseguir patologías de hemorragia intracraneal del pretérmino y del atérmino, lesiones hiposipoisquémicas, de las cuales tenemos la leucomalacia periventricular del prematuro, la del atérmino, que dan imágenes similares, lesiones isquémicas en mayores, malformaciones congénitas, infecciones, neoplasias y quistes intracraneales y evaluación de la sutura. La hemorragia intracraneal tenemos en niños prematuros y en niños a término, realmente donde tiene su mayor protagonismo en la ecografía transvaginal es en la hemorragia cerebral del prematuro, donde vamos a tener algunos factores predisponentes. El prematuro tiene cierta característica, que la matriz germinal que recubre el piso de los ventrículos es muy frágil, muy inestable, muy sensible a los cambios de CO2 y oxígeno, a la hipoxemia, y sangra ante estas situaciones de estrés, y nosotros podríamos eventualmente visualizar en un recién nacido prematuro mediante el eco transfrontalar este tipo de patologías. Fíjense que todos estos factores que se describen acá confluyen en un aumento del flujo sanguíneo cerebral, que ante una matriz germinal frágil conduce a una hemorragia cerebral. El niño prematuro debe realizarse de rutina una ecografía transfrontalar, porque de una u otra forma algunos podrían presentar hemorragias subclínicas, y claro, sin repercusiones en la mayoría de los casos, pero es conveniente dentro de la pauta evaluar a un recién nacido pretérmino bajo peso, menos de 1500, o a que haya tenido antecedentes de preeclampsia, para buscar problemas de esta índole. La clínica de un niño con hemorragia cerebral del recién nacido, como ustedes conocen, toda esta clínica, debemos conocerla por la parte de pediatría. Y el niño va a tener apnea, bradicardia, coma, hipotonía, hipotermia, somnolencia, posturas anormales. Recuerden que el 50% es asintomático, el diagnóstico se adquiere por imágenes. Los hemorragias son más frecuentes en prematuros menores de 30 semanas, menos de 1500 gramos de peso, en gemelos, en pacientes con traumas obstétricos, hipoxias, acidosis, de productos de pacientes con preeclampsia, eclampsia, síndrome de Hell. Por eso nosotros probablemente deberíamos hacer un eco los 3 primeros días, porque a partir del tercer día la posibilidad de hemorragia decrece. El primer día el 50% de probabilidad que ocurra, el 25% ocurre en el segundo día y solo un 15% ocurre después del tercer día. Para después de 7 días confinada a la matriz germinal no hay importante drenaje hacia los ventrículos, por lo cual disminuye la severidad de la hemorragia. Entonces, la ecografía transfrontalar en prematuros asintomáticos puede diferirse hasta 14 días posparto, sobre todo para buscar leucomalacia periventricular en caso de asintomáticos. La sensibilidad y especificidad para hemorragia es del 91 y el 85%, y la hemorragia, según la clasificación de Papil, la hemorragia cerebral la podemos clasificar en un grado 1, cuando observamos la hemorragia confinada a la matriz germinal subependimaria, el grado 2, subependimaria y la sangre entra a los ventrículos pero no lo dilatan, grado 3, la sangre entra al ventrículo y lo dilata, y grado 4, sangre entra al ventrículo, lo deja dilatado, y puede haber también, además de la hemorragia que drena al ventrículo, de esa matriz germinal que sangra, puede infiltrar el parénquima. Esa es la grado 4. En el grado 1 vamos a tener hasta frontales con masa ecogénica, aumento de la ecogenicidad del surco caudalotalámico, Doppler negativo. La evolución es disminución del tamaño en días a semana, borde ecogénico y centro hipoecoico. Si el sitio de hemorragia va a quedar un quiste, luego que se reabsorbe el coágulo, y que puede quedar como quiste o puede desaparecer totalmente. Tiene poco significado clínico, desaparecen al año aproximadamente la secuela. Menos frecuente, la hemorragia puede dejar cicatriz lineal ecogénica. Los quistes subependimarios también se pueden ver en cromosomopatías o infecciones virales. En el grado 2
matriz germinal que se rompe a través de la pared ependimaria entrando a los ventrículos laterales, o sea, vamos a ver sangre en el ventrículo pero sin dilatación. Entonces vamos a ver un material ecogénico que ocupa parte o todo el sistema ventricular pero no lo dilata, y difícil diagnóstico cuando no hay dilatación ventricular. Podemos ver un nivel líquido anecoico versus la ecogenicidad aumentada en el área de declive del ventrículo. Y en ciertos casos podemos acceder por la fontanera posterior, ¿verdad? Entonces, esta hemorragia grado 1 y grado 2 se resuelve generalmente sin secuela. Y aquí tenemos una hemorragia grado 1, donde solamente, como vemos en este corte que es bien anterior, aquí vemos la cisura interhemisférica, vemos el cuerpo calloso acá, vemos la cisura del cíngulo, el giro del cíngulo, vemos el asta frontal, ¿verdad? Estamos en la parte más anterior y vemos las astas frontales de los ventrículos laterales. Aquí está una, aquí está otra, aquí está el cavum del septum y vemos el agujero de Monro acá y vemos cómo se ve hiperecogénica esa zona de plexo coroideo que ocupa las astas frontales. Si nos vamos al corte sagital de 15 grados vamos a ver la unión caudotalámica. Recuerden que aquí está el caudado y aquí está el tálamo y vamos a ver cómo hay una hemorragia en esta zona de acá, pero que vemos el contraste entre el plexo coroideo y el líquido cefalorraquídeo totalmente anecoico. Entonces es una hemorragia que está confinada a la matriz germinal que recubre los plexos coroideos, y vemos aquí hasta frontal, cuerpo, y aquí vemos hasta occipital, y aquí hay parte del asta temporal. En un corte sagital de 15 grados. Esto que está acá es la cisura, misma cisura del cíngulo, pero en un corte sagital, la cisura del cíngulo, y este es el giro del cíngulo. Por aquí va la arteria callosa marginal y aquí iría la arteria pericallosa, la que vemos acá. Bueno, muy bien. Podemos ver alteraciones al Doppler, ¿verdad? Y vamos a ver que luego que ha ocurrido la hemorragia, recuerden que se veía ecogénico, y esta parte central de los Monro también ecogénico. Fíjense que luego de la hemorragia queda una zona anecoica central, que es el coágulo que se transforma en un seroma, y recubierta por la pared ecogénica de esos quistes subependimarios que quedan allí luego de una hemorragia. Pero fíjense que si nosotros conocemos la anatomía, podemos ver que si ustedes tienen la unión caudotalámica, porque ese es el sitio donde sangra más el prematuro, en esa unión, ustedes deberían ver el plexo coroideo que llega hasta acá. No deberían ver todo el ventrículo, prácticamente un molde ecogénico, que eso no es normal. Aquí debería ser anecoico porque aquí lo que hay es líquido, y el plexo coroideo llegaría hasta acá. Esa zona ecogénica que hay es sangre en el ventrículo, y eso significa que hay una hemorragia grado 2 porque no lo está dilatando. Para estar dilatado tiene que medir más de 10 milímetros, el ventrículo lateral, y no lo mide. Entonces sería una hemorragia grado 2 en la cual hay sangramiento hacia el ventrículo lateral pero no lo dilata. Aquí igualmente otra hemorragia, una especie de quiste aracnoideo aquí, la hemorragia grado 2. Fíjense aquí cómo va formándose luego de la hemorragia, ocurre la formación del quiste, y cómo puede formar quiste, como vemos prácticamente una hemorragia que está haciendo el molde. En el grado 3 va a haber una dilatación de las cavidades, una o ambas. Puede persistir un 25% de los niños y 10% requerirá un catéter de derivación. Mientras que la hemorragia grado 4 o intraparenquimatosa va a haber una oclusión de las venas. Frecuentemente la hemorragia interventricular y dilatación ventricular, más frecuentemente en el lóbulo frontal y parietal. Frecuentemente es unilateral y del lado de la hemorragia interventricular y de la matriz germinal. Si la hemorragia que afecta el parénquima, si la hemorragia intraventricular es bilateral, más frecuentemente la hemorragia parenquimatosa es del lado donde la hemorragia intraventricular es mayor. La oclusión venosa puede verse por Doppler, y
La oclusión venosa se ve en el 50% de los recién nacidos con hemorragia de la matriz germinal y la oclusión venosa se ve en el 90% de los recién nacidos con hemorragia intraparenquimatosa. La oclusión venosa es que si ustedes colocan Doppler, no van a ver esta vascularización que le dije yo que se debería ver al Doppler. Entonces, cuando hay oclusión venosa, esta vascularización no se ve. Fíjense, hemorragia grado 1 en ecografía flujo Doppler color, a hemorragia subependimaria, el hematoma inferolateral del asta frontal es avascular. Y bueno, aquí lo que quieren decir es que claro, que en la zona de líquido no hay flujo, pero cuando hay una hemorragia muy importante, ustedes no van a ver flujo al Doppler color. Esta es la evolución de la hemorragia grado 4 que puede afectar el parénquima, lo que yo le decía. Fíjense que debe verse un poco ecogénico, pero no se debe ver de una ecogenicidad igual al cráneo. Esto quiere decir que la hemorragia, además de intraventricular, el grado 4 pasó a ser al parénquima y está afectando el parénquima. El problema de estas hemorragias es que van a producir destrucción del parénquima. Fíjense que las hemorragias se ven como focos ecogénicos que luego van disminuyendo de tamaño y se llenan de líquido del seroma y van a dejar un poro ahí, se llama porencefalia. A diferencia de los tumores también se ven de la misma ecogenicidad, pero empiezan, si uno los hace un control ulterior a los 15 días, no va a haber un quiste, sino lo que va a haber es un crecimiento del tumor. Si se ocluyen los drenajes, cuarto ventrículo, se ocluyen los agujeros de Monro o se ocluyen los drenajes de los agujeros de Luschke-Mayendi, vamos a tener una hidrocefalia no comunicante, porque el líquido no puede drenar. Entonces fíjense, la evolución es que el coágulo parenquimatoso se retrae en 2 a 3 semanas, los bordes del hematoma son ecogénicos, el centro cuando se reabsorbe es hipoecoico, 2 o 3 meses después va a formar una encefalomalacia y quiste porencefálico y podemos tener una hidrocefalia luego de la hemorragia intraventricular en un 15% o 10% de los casos. ¿Por qué se produce? Porque hay una inflamación que obstruye los drenajes y la hidrocefalia puede revertir el 90% de los 28 días de la hemorragia. Uno puede ver la hidrocefalia y el 100% de las hemorragias, de las hidrocefalias que se van a producir, se van a ver a los 3 meses. O sea que uno debería esperar 3 meses para estar seguro de que no se va a establecer una hidrocefalia. Bueno, esto es lo que vamos a ver, dilatación de todo el componente de los ventrículos laterales. Puede haber signos de hipertensión endocranial y como los vemos, como los conocemos, ¿verdad? Acnea, bradicardia, vómito. El 50% al 75% de las hidrocefalias poshemorragias desaparecen. Empieza la resolución 4 semanas después de la instalación de la ventriculomegalia. Y el 25% de los pacientes que hacen hidrocefalia van a desarrollar una progresiva que requerirá, 10% de ellos requerirán válvula. Fíjense el porcentaje de hidrocefalia en relación con el grado de hemorragia, que va siendo mucho más severo de acuerdo al grado. Entonces nosotros esperaríamos que una hemorragia de grado 4 va a tener un alto porcentaje de hidrocefalia. Y podemos ver también hemorragias dentro del cerebelo, más frecuente en prematuros también las vamos a ver. Y vamos a ver, en el pretérmino puede ser por una hemorragia primaria, por un infarto venoso, o la extensión de la hemorragia intraventricular o subaracnoidea. Y en el término, las hemorragias del cerebelo pueden ser por trauma, uso de tiras para ventilación, coagulopatía. Nosotros vamos a tener, la clínica va a ser signos de hipertensión endocranial, acnea, anomalía respiratoria, el pronóstico es malo, alta mortalidad en prematuro, alta supervivencia con secuelas a término, el corte mejor para ver estas hemorragias, el corte coronal, el corte del arbolito de Navidad, una masa ecogénica en el hemisferio cerebroso o hipoecoica si está anticoagulado, pérdida de definición de las marcas de la fosa posterior, puede resolverse o puede producir una encefalomalacia, es lo que vemos acá. Ve el corte del arbolito de Navidad, aquí esta es la tienda y vemos un foco ecogénico en el lóbulo cerebeloso derecho. Vamos a ver focos ecogénicos que luego se reabsorberán. Las hemorragias a término, vamos a ver hemorragia del espacio subaracnoideo, hemorragia subdural de los ganglios basales y de los plexos coroideos. La hemorragia del espacio subaracnoideo, subdural, ganglios basales y plexos coroideos. La subaracnoidea va a ser intracerebral, intracerebelosa o subdural de los espacios, de acuerdo al espacio que afecte, y pueden ser las subaracnoideas, por lo general son de trauma, y realmente la ecografía no es tan específica como la tomografía,
lo que se ve es hiperecogenicidad de los surcos. Puede ser de la parte posterior, de la convexidad, de la fosa posterior. Y valor de la ecografía, poca sensibilidad si la hemorragia es chica. Por eso hay otros métodos complementarios. Porque yo le decía que el papel estelar de la ecografía es en la hemorragia de la matriz germinal, la hemorragia del prematuro o de la hipertensa, que son hemorragias que son más visibles, se ve más porque pueden afectar anatómicamente los ventrículos y pueden producir esas imágenes categóricas que como les mostré anteriormente, de hemorragia que puede drenar la sangre hacia los ventrículos. Esta es una hemorragia subaracnoidea, un hematoma subaracnoidea subagudo en un niño de 1 mes de edad, vista coronal que muestra una colección líquida hipoecogénica por encima de los hemisferios cerebrales, lo ven acá, y en la cisura de Silvio, también acá, se puede ver cómo se ve dentro de la cisura, que son los surcos que están entre los pliegues, pues. La subaracnoidea grande, colecciones hipoecóicas unilaterales o bilaterales encima de la convexidad cerebral o en la cisura silviana, y se pueden complicar complicación usual en hidrocefalia comunicante, la hemorragia subaracnoidea. La subdural es más frecuente por debajo de la dura madre en recién nacido atérmico, también son por traumáticas, force, sobre todo esos efectos de trauma posparto, puede ser infratentorial o supratentorial. La hemorragia subdural infratentorial en relación con el tallo y es de muy mal pronóstico, la supratentorial en relación al cerebro, vamos a tener más hemiparesia y epilepsia, pronóstico malo, la supratentorial hay acumulaciones líquidas anecoicas ecogénicas, la cisura interhemisférica va a estar ensanchada, superficie de la corteza mayor, se le ve mayor visualización porque prácticamente se retira del foco del transductor, desplazamiento de los surcos y circunvoluciones por efecto de masa. Eso siempre cuando hacemos la descripción tenemos que hablar de la cisura interhemisférica, si está desplazado o no, porque los desplazamientos siempre van a estar relacionados con compresión de tejido nervioso y son de mal pronóstico. Por eso muchas veces hay que hacer descompresión con trepanación o con cualquier tipo de procedimiento para volver a establecer la anatomía, porque ese tipo de compresiones van a llevar al noxa, es una noxa que puede dañar el tejido cerebral. La infratentorial es una colección líquida entre el territorio y hemisferio cerebeloso, áreas ecogénicas lineales, cortes corporales y sagitales según la evolución se tornan hipoecoicas. Doppler diagnostica diferencial entre hemorragia subaracnoidea y subdural, técnica del transductor plano. Lo que tenemos que ver es el drenaje fuera de la superficie cerebral hacia la bóveda craneal en la hemorragia subaracnoidea, igual al signo venoso cortical. Visualizaremos entonces venas corticales y sus ramas en la colección líquida por encima de la convexidad cerebral. Mientras que en la hemorragia subaracnoidea hay drenaje venoso hacia la superficie cerebral. Entonces una hemorragia subdural supratentorial debajo de la dura. Dos ecografías coronales agudas muestran una colección extraxial por encima de la superficie, siempre que es por encima de la superficie subdural, ¿ya? Debajo de la dura madre. El hematoma subdural infratentorial, lo vemos acá, por debajo del tentorio, podemos tener hematomas también. Y bueno, que uno, cuando hay hemorragia dentro del aracnoides, uno va a ver cómo hay, porque en las aracnoides es vascularizado, podrías ver líquido subdural y subaracnoideo. La roborragia sobre la dura madre es menos frecuente en recién nacido a término. Etiología, el trauma obstétrico puede ser supra o infratentorial, de origen arterial o venoso, colección líquida entre el cerebro y la calota, efecto de masa desplaza el parénquima adyacente del ventrículo homolateral, diagnóstico con TAC se hace con tomografía axial computarizada. Esta es una imagen que tiene una forma de lente, la subdural, y deprime la superficie cerebral. Esas hemorragias puede llevar a descompresión, sobre todo si desvían la línea media. Fíjense que la línea media está desviándose hacia el lado izquierdo de la pantalla. La hemorragia del plexo coroideo, más frecuente también en recién nacido a término, márgenes irregulares y lobulados, aumento del tamaño del plexo coroideo, pérdida de las pulsaciones normales que veríamos con el Doppler. La hemorragia intraventricular y la disminución del tamaño en ecografías seriadas ayudan al diagnóstico. Extensión del plexo coroideo hasta las astas occipitales.
como un crecimiento de él por el espacio que ocupa la hemorragia. La evolución es resolución total, liquefacción central, ruptura e hipertrofia, hemorragia hacia el ventrículo. Bueno, podemos también tener hemorragia prenatal antes del nacimiento, por lo menos en los gemelos, por transfusión intergemelar o por hipoperfusión. Y vamos a ver quistes ependimarios como los parecidos a los que vimos en las imágenes anteriores. Otras lesiones hipóxico-isquémicas, la leucomalacia periventricular del prematuro, necrosis de sustancia blanca periventricular, puede ser difuso focal, podemos ver tálamos hiperecogénicos en vidrio esmerilado y formación de quistes porencefálicos 2 a 3 semanas después. Ocasionalmente tenemos noxa que afecta el tejido cerebral, la sustancia blanca o la sustancia subcortical, la que está al lado de los ventrículos. Esa zona puede entrar en hipoxia y hay un infarto prácticamente del parénquima cerebral periventricular, y entonces cuando nosotros vamos a ver un cuadro muy grave que se llama leucomalacia periventricular, que se asocia a grave retraso psicomotor, a convulsiones, a lo que se llama PCI, y el paciente que tiene este problema va a tener hipotonía, apnea, bradicardia. La leucomalacia periventricular en recién nacido de menos de 1000 gramos, es del 25 al 40% de posibilidad. La secuela es un cuadro muy grave que se llama encefalomalacia quística, y se va a ver a las 2 a 3 semanas. A mayor tamaño de la leucomalacia periventricular, mayor riesgo. Los quistes pueden ser simples o múltiples, miden entre 1 milímetro a varios centímetros. La secuela final es que vamos a tener pérdida de la masa blanca profunda, los ventrículos aumentados por la atrofia cerebral. No es que hay hidrocefalia, sino como el parénquima es muy delgado, el ventrículo se ve más grande, entonces van a medir más de 10 milímetros. Los surcos cerebrales y fisuras interhemisféricas son prominentes porque el cerebro tiende a colapsar y a arrugarse. La secuela neurológica es la displasia hepática de ambos miembros inferiores, y aquí lo vemos, ¿verdad? La leucomalacia periventricular, en una primera instancia se va a ver esa sustancia blanca muy ecogénica, de la misma ecogenicidad de los plexos coroideos, y luego uno le hace el seguimiento a los 15 días y empiezan a aparecer los quistes de la destrucción de la sustancia blanca, se llama quistes de leucomalacia periventricular. Por eso uno debería hacer en estos niños que tienen riesgo, que presentaron hipertensión, que presentaron infecciones, debería hacerle una ecografía en los primeros días para hemorragia del recién nacido, pero debería hacer una de control a los 15 días, porque puede ser que uno a lo mejor ve esta imagen y le parece a uno que está como normal, ¿ves? Pero esto a los 15, 21 días no es nada normal, entonces uno excluye la leucomalacia periventricular. También podemos tener una neurosonografía, es importante para las malformaciones congénitas, infecciones y neoplasias. Y de las malformaciones congénitas tenemos diferentes tipos, y vamos a parar aquí para que continuemos en una segunda sesión en una forma